Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, después de David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bien, vamos a ver en esta tarde que la primera venida de Jesús es una manifestación de la gracia de Dios. Hace poquito terminamos con el libro de Apocalipsis que nos habla un poco de la segunda venida de Cristo, ¿no? La segunda venida. Pero acá ahora tenemos la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino por primera vez al mundo. Y muchas veces las genealogías, que en la Biblia hay aproximadamente 50 genealogías, algunos piensan que es una lista aburrida de nombres. Pero vamos a ver que las genealogías muestran la gracia de Dios. Siempre recuerdo una conferencia pastoral que tuvimos donde el hermano que nos compartió esa vez nos mostró una genealogía que aparece en Génesis 5. Y continuamente en Génesis 5 se nos dice, por ejemplo, Enós vivió 905 años y murió. Y cada uno va de la misma manera. Cainán vivió 910 años y murió. Y así, uno tras otro, uno tras otro. Jared, 162 años y engendró a Enoc, vivió 962 años y murió. Y de repente se menciona a Enoc y se nos dice, pero caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. En medio de toda esa genealogía donde continuamente se dice, y tal vivió tanto y murió, y otro vivió tanto y murió, de repente surge uno que no muere, sino que Dios se lo lleva a su presencia sin haber visto la muerte. Y vamos a ver que en esta genealogía de Mateo también vamos a ver una manifestación de la gracia de Dios. Esto de las genealogías es algo muy respetado para el pueblo de Israel, porque ¿recuerdan cuando vimos el libro de Nehemías? Cuando el pueblo de Israel volvió de Babilonia nuevamente a vivir a Israel, se nos dice que muchos quedaron excluidos del sacerdocio porque no encontraron el nombre de ellos en las genealogías. Y aquí vamos a ver que Mateo nos presenta a Jesús como el rey de Israel. Y el rey de Israel, lo primero que hay que comprobar es que si su genealogía procede del rey David. Por lo tanto, Mateo abre su evangelio comprobándonos en primer lugar que Jesús es el legítimo rey de Israel. Y no solamente el legítimo rey de Israel, el legítimo rey del mundo entero. Y quien va a reinar por los siglos de los siglos. Pero en esta lista que aparece aquí, que Mateo divide en grupos de 14, muy probablemente porque el nombre de David en hebreo, sus letras suman 14, posiblemente. Ustedes saben que a los judíos les gusta esto de la gematria, ¿no? De sumar las letras y todo eso. Bueno, el nombre David
significa el número 14, eso suman sus letras. Vamos a ver que cada uno de estos nombres que aparece aquí, no los vamos a ver todos porque son bastantes, ¿no? Pero vamos a ver que detrás de ellos hay una historia de gracia y de soberanía. En cualquiera de estos momentos, la genealogía del Señor Jesucristo pudo haber sido cortada. Sin embargo, Dios soberanamente siempre protegió la línea del Mesías hasta que Él naciera en Belén, tal como estaba profetizado en el profeta Miqueas. Lo primero que nos damos cuenta de Mateo es que es el primer libro del Nuevo Testamento. Hay dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué razón hay Antiguo y Nuevo Testamento? Bueno, Antiguo Testamento era porque antes todo estaba basado para acercarse a Dios a través de sangre de animales y rituales externos. Pero la sangre de estos animales, de estos sacrificios de animales, nunca lograban una expiación completa, es decir, no borraban realmente el pecado, sino que lo tapaban, lo cubrían. La sangre de los animales, de los corderos, de las ovejas, de los machos cabríos, solamente tapaba el pecado, cubría la ira de Dios. Pero todo este Antiguo Testamento era una preparación, una sombra para un Nuevo Testamento, para un nuevo pacto, donde Dios iba a enviar a un Cordero definitivo y final, un Cordero de Él, el cual su sangre es tan poderosa que ahora no solamente tapa el pecado, no cubre nada más la ira de Dios, sino que por fin la va a apaciguar totalmente. La sangre de este Cordero que iba a venir es tan poderosa que cuando Juan el Bautista lo ve, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es Juan 1:27. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. También Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así que Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo Testamento. Y ahora, abriendo el Nuevo Testamento, lo primero que hace el primer escritor, que es Mateo, es decirnos, Jesús es el Rey de Israel, pero también el Rey de todo el mundo y quien reinará por los siglos de los siglos. El autor, aunque no lo dice el libro, sí toda la referencia extrabíblica de aquel tiempo nos dice que fue Mateo. Recordemos un poquito lo que era la historia en ese tiempo para saber quién era Mateo. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba bajo la ocupación romana. Roma era el imperio mundial en aquel tiempo. Israel tenía que pagarle tributo a los romanos. Y los mismos judíos, algunos de ellos, trabajaban recolectando estos tributos o estos impuestos. Y Mateo era uno de ellos. Era un publicano, era un recolector de impuestos. Muy parecido a la historia de Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo también era un recaudador de impuestos. Esto hacía que estos hombres no fueran muy queridos en el pueblo de Israel, porque de alguna manera eran considerados traidores de que recolectaban el dinero de ellos para dárselo a los romanos. Y además, muchos de ellos, por ejemplo Zaqueo, sacaban una parte y se quedaban ellos, y ellos se enriquecían mucho con ello. Pero el Señor Jesús vino a Mateo, lo llamó, y Mateo dejó todo y se convirtió en un seguidor del Señor Jesucristo. Así que Mateo es el escritor de este evangelio. Y se le considera el primer evangelio por fecha, el primero que recolectó todo el material de la vida de Jesús y lo puso en orden, fue Mateo. Ahora, otra pregunta que también nos hacemos nosotros es, ¿qué es un evangelio? ¿Qué es un evangelio? Aquí en el Nuevo Testamento tenemos 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, la palabra evangelio significa buenas noticias. Eu en griego significa bueno y angelion viene de ángel o mensaje. Así que un evangelio es un buen mensaje. Son las buenas noticias. No es una literatura como por ejemplo las epístolas de Pablo. Esas son cartas. Es otro tipo de literatura. Los evangelios son una mezcla que parecen a veces ser biografías de Jesús, pero no son exactamente biografías, porque no son cronológicas. Y también no nos hablan de toda la vida de Jesús. Llevan desde el nacimiento de Jesús hasta los 12 años y después hay un salto hasta los 30, cuando comienza su ministerio. Así que no son exactamente biografías. Sí están en un género narrativo, pero tampoco son totalmente narraciones, porque
hay partes donde Jesús se pone a enseñar y son discursos. Por lo tanto, los evangelios de la Biblia, del Nuevo Testamento, son prácticamente un género literario en sí mismo. Son una literatura única dentro de la Biblia, por eso se les llama evangelios. Podríamos decir que los evangelios, no sé si usted ha visto alguna vez un diamante. El diamante es la piedra más dura que hay en la naturaleza. Y los diamantes, cuando son encontrados así en bruto, no tienen forma, no son piedras como cualquier cosa. Pero cuando las toman y las refinan y las cortan, no sé si usted ha visto uno, transmiten todos los colores que usted se pueda imaginar al ponerlos a la luz natural. Y los 4 evangelios son como eso, son como un diamante donde usted puede ver en 4 relatos distintos la vida de Jesús. En conjunto uno puede ponerlos en paralelo y uno puede ver cómo los relatos coinciden, sobre todo a excepción de Juan, porque el Evangelio de Juan es muy diferente a los demás. Juan, más del 90% del material que usa el apóstol Juan no se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. Pero ¿en qué sí coinciden? En que presentan a Jesús en un sentido. Por ejemplo, Juan, si usted lee Juan, no hay genealogía. No empieza con una genealogía. En vez de eso parte diciendo Jesús es Dios. Porque Juan quiere decirnos que Jesús es Dios. Luego vamos a Lucas, y Lucas también empieza con una genealogía, solo que Lucas está más preocupado de probar que Jesús viene de la descendencia del rey David, pero por medio de su madre, de María. Lucas quiere presentarnos que Jesús es Dios, pero también fue hombre, el hombre perfecto. Si usted ve la genealogía de Jesús, ahí en Lucas llega hasta Adán. Pero acá en Mateo solamente parte de Abraham. Porque Lucas no está hablándole a los judíos, le está hablando más bien a los gentiles, muy probablemente a los griegos, y él solamente quiere decirles, miren, Jesús es Dios, pero también fue hombre. Marcos tampoco tiene genealogía, porque a los gentiles realmente no le importan las genealogías de los judíos. Marcos está escrito a los romanos y presenta a Jesús como el siervo. Por eso que Pablo dice, el evangelio es locura a los gentiles, porque los romanos en ese tiempo eran los dueños del mundo, ellos dominaban todo el mundo. Y Marcos les dice, pues un esclavo tuyo, un siervo, es el único que te puede salvar. ¿Se fijan? Es una locura el evangelio. Los griegos tenían muchos dioses, pero Lucas, ¿qué les dice? Hay uno solo, que es Dios, pero también vino a este mundo y tomó forma humana. Una locura el evangelio también para los griegos. Y así. Pero ahora, Mateo le habla a los judíos y presenta a Jesús como el rey. Ese es su propósito, presentar la realeza de Cristo. Jesús es el rey de los judíos, pero no solamente el rey de los judíos, es el rey de todo el mundo y un día va a comenzar su reinado por los siglos de los siglos. Eso lo vimos ya en el libro de Apocalipsis. Pero este libro, y ya entrando al tema del libro de Mateo, usted se va a dar cuenta que la primera parte del libro de Mateo presenta al rey, presenta a Jesús. Pero después vemos que este rey es rechazado, pero cuando va a terminar el libro, este rey rechazado dice, me voy, pero un día volveré. Así que el Evangelio de Mateo nos dice, aquí está el rey, se los presentamos, pero este rey es rechazado, este rey se va, pero diciendo que un día va a volver. En Isaías 53:2 ya se nos decía que esta raíz de David iba a ser una raíz en tierra seca. El pueblo de Israel no lo iba a aceptar. Pero este rechazo abrió la puerta de gracia que vemos hoy. Hoy día nosotros, la iglesia de Cristo y toda la gente no hebrea, no judía, que ha recibido a Cristo, somos hoy parte de la iglesia. Dios ha abierto esta puerta de gracia y ya llevamos 2000 años casi de iglesia. Y el Señor ha salvado, ha tenido misericordia de muchos pueblos. El rechazo de Israel abrió la puerta para que los gentiles, es decir, nosotros, pudiéramos conocer a Cristo. Muy bien, esa es la importancia entonces de la genealogía. Mateo quiere probar que Jesús proviene de la descendencia de David, por lo tanto, él es un genuino sucesor al trono de Israel. Un maestro de la generación pasada, Arno Gaebelein,
escribió en su comentario a Mateo lo siguiente: la genealogía en Mateo prueba que José es un descendiente de David a través de la casa de Salomón. La genealogía en Lucas prueba que fue por María, la Virgen, la descendencia de David, pero no a través de la casa de Salomón. Ella está conectada con David, sino a través de la casa de Natán. Así que usted puede darse cuenta que es verdad, los 4 evangelios son como un diamante. Una sola historia, un solo personaje, Jesús, pero visto a través de 4 visiones. Mateo nos presenta que Jesús por medio de José es descendiente de David, pero Lucas nos presenta que es por medio de María a través de la familia de Natán. Antes de ir al versículo 1, ya les comentaba que los religiosos y sobre todo los líderes religiosos de Israel rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Usted en esta noche lo tiene en su corazón o lo ha rechazado? Nosotros a veces pensamos que esta lectura o este libro quizás no tiene nada que ver con nosotros. Pero la historia del Evangelio de Mateo es en parte la historia de un rey rechazado. ¿Usted ha rechazado a Cristo o lo tiene en su vida? También vamos a ver que muchas veces las multitudes nada más lo observaban, pero con casualidad tampoco lo recibieron. Un día el Señor Jesucristo, y ya vamos a llegar al capítulo 7 de Mateo, un día el Señor Jesucristo dirá a muchos: apartados de mí, nunca os conocí. Los verdaderos hijos de Dios siguen a Cristo, son sus discípulos y le obedecen. ¿Cómo? Cuando termina el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dice que debemos hacer discípulos, predicar el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Literalmente, el original griego dice libro de Génesis. Eso dice, Biblos Geneseos, el libro de Génesis. De ahí viene el término genética, el libro de las genealogías, el libro de Génesis. Igual que el libro de Génesis allá en el Antiguo Testamento, ahora acá el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, también parte diciendo, este es el libro del Génesis, pero de la descendencia humana del Salvador Mesías prometido. No es un listado innecesario. Mateo quiere establecer que Jesús es el legítimo rey de Israel. Dice allí de Jesucristo. Jesucristo, en el original también en el Nuevo Testamento, son 2 palabras separadas. Nosotros aquí tenemos Jesucristo, una sola, pero si usted lo viera en la Biblia en griego, dice 2 palabras. Dice Jesús, Cristo, separado. Literalmente significa Jesús, Mesías. Jesús es la forma de Josué, en hebreo sería Josué, y Josué significa Jehová salva. Así que, ¿qué significa Jesús? Jehová salva, Jehová salva. Y después tenemos un título, porque Jesús es su nombre personal, su nombre humano. Cristo significa Mesías, significa el ungido, el escogido. Es decir, este Jesús que salva es el enviado de Dios. Es decir, al decir Jesucristo estamos diciendo el único salvador posible para el mundo enviado por Dios es este. No hay otro. Jesucristo es el único que puede venir a este mundo enviado por Dios y le puede dar salvación y vida eterna a cualquier ser humano que venga a Él con arrepentimiento y perdón de pecado. Fuera de este Jesucristo no hay salvación posible para nadie. Este Jesucristo, dice aquí, es hijo de David. Y lo primero que usted se dio cuenta en el listado aquí de esta genealogía, ¿vio alguno que fuera totalmente santo? Ninguno. Es una lista de personas pecadoras. David, el primero que se menciona aquí, fue pecador. Él fue un hombre como cualquiera de nosotros, pero a él se le prometió algo en 2 de Samuel 7:12. Escuche esto. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Eso se le prometió a David, pero David murió. Salomón también murió. Por lo tanto, esta es una promesa no solamente para David, es para la descendencia de David. Es decir, de David sigue una genealogía, una familia, una línea de sangre que llega hasta uno, que es el más importante de todos. Uno que se va a sentar un día en un trono que no tendrá fin. Un rey que va a reinar por la eternidad. Y ese es el Señor Jesucristo. En Isaías 9 también se prometió lo mismo. Escuche esto, Isaías 9:6.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora que nosotros estamos de este lado de la historia, nos damos cuenta que todas estas parece que no eran cosas que estaban dichas solamente a David. Esto eran profecías que iban mucho más allá de David. Era a la descendencia de David, la semilla de David. También Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de David, un vástago retoñará de sus raíces. Y el versículo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Cuando terminamos hace poco el libro de Apocalipsis vimos que el Señor va a estar sentado en la nueva Jerusalén, la ciudad eterna, y Él va a ser el Rey de señores por la eternidad. Las naciones e Israel estarán allí en la tierra y la iglesia, nosotros, ¿qué seremos? ¿Una súbdita del Rey? No, somos la esposa del Rey. Estamos junto a Él reinando por la eternidad. También dice Jeremías 23:5, y tengamos en cuenta esto, el libro de Jeremías fue escrito mucho después de la muerte de David. Jeremías está escribiendo poquito antes del cautiverio babilónico. Él escribe lo siguiente, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Cómo dice eso si David murió siglos antes? Porque estas promesas de un reinado eterno, sí, David, Salomón y todos estos reyes, Josías, son una línea de descendencia hasta llegar a uno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, que es el primero que se menciona acá. Después de Jeremías, el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, y uno de los profetas que estuvieron en ese tiempo profetizando para el pueblo allá fue Ezequiel. Y Ezequiel, en su libro, en el capítulo 37, versículo 24, dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Otra vez, ¿por qué está hablando de David? David murió mucho antes. Es porque este rey prometido iba a venir. Y también lo estudiamos cuando vimos Apocalipsis, que en el periodo del reino milenial, Dios va a cumplir todas las promesas para su pueblo, y los santos del Antiguo Testamento, incluido David, serán resucitados. Y David participará en el reino milenial. Pero ¿quién será el rey? Sobre todo, va a ser Jesús, el Señor Jesucristo. Y la esposa, nosotros, la iglesia, estaremos junto con Él. Sigue diciendo el versículo que no es solamente hijo de David, es también hijo de Abraham. Yo no sé si usted se da cuenta, pero este versículo 1 de Mateo es impresionante, porque es un resumen de todo el Antiguo Testamento. En ese puro versículo está resumido todo el Antiguo Testamento y además le da sentido al Antiguo Testamento, porque le dice, miren, el Antiguo Testamento se trataba de esto, se trataba de la preparación para recibir a Jesucristo, que fue hijo de Abraham e hijo de David. ¿Recuerdan Romanos capítulo 4, cuando Pablo explica la fe y él da dos ejemplos? ¿Quiénes fueron los ejemplos? Abraham y David, ambos salvos por la fe. Abraham también. A Abraham se le prometió lo siguiente. En Génesis 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí empieza la línea sanguínea del pueblo de Israel. Lucas la extiende hasta Adán, pero para los judíos lo importante es de Abraham para adelante. Y se nos dice acá que de esta línea sanguínea, de esta familia, vendría el que sería la bendición a todo el mundo, el Señor Jesucristo. ¿Se fijan que hay aquí un propósito global? No es solamente salvar a un pequeño grupo de personas, es salvar a todos los posibles, a todos los que vengan con fe y arrepentimiento a este Salvador, el Señor Jesucristo. Notan que el Señor
Dios tiene un corazón de salvar a todos. También en Génesis 17, Dios le dice a Abraham, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Saltamos al 16, dice, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ahí incluyó a Sara también. Es decir, de este linaje vendría un rey. Y todos sabemos que este rey viene de la tribu de Judá, de uno de los hijos de Jacob. Ahí continúa la línea sanguínea. Por eso que cuando está por morir este padre de los patriarcas, cuando bendice a su hijo Judá, le dice lo siguiente en Génesis 49:10. Le dice a su hijo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Ese Silo es el Señor Jesucristo, el Mesías venidero. Vemos que hasta aquí no hay nada casual, no hay ningún accidente, todo está protegido. Dios protegió toda la historia de esta familia, que no murieran, que no se cortara la línea del Mesías hasta llegar a ese día ahí en Belén de Judea, donde naciera nuestro Señor Jesucristo enviado desde el cielo. Así que eso es un evangelio, son buenas noticias. El Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, ha sido enviado y es el legítimo Rey de Israel y el legítimo Rey para todo el mundo. Es el legítimo Rey. Dice el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Un primer hijo milagroso, Isaac, ¿no es así? Porque Sara era estéril y Abraham y Sara ya eran de muy avanzada edad. Y Dios, sin embargo, les prometió que un hijo de ellos dos iba a ser el que iba a traer la bendición. Y ellos no creían. Hubo conflictos, hubo pecado, hubo mentiras, hubo muchas cosas. Pero ven cómo la soberanía de Dios y la gracia de Dios sobrepasa todo. Nació finalmente Isaac con un Abraham de 100 años. Un hijo milagroso. Y luego ocurrió lo mismo. Isaac se casó con Rebeca y Rebeca también era estéril. Pero Dios también tuvo misericordia de ellos, hubo muchos peligros, también hubo mentiras, pecados, conflictos y sin embargo también tuvieron hijos. Tuvieron estos gemelos, ¿cierto? Jacob y Esaú. Y continúa la línea y Dios la protege hasta llegar a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Estos gemelos pudieron matarse mutuamente. Ellos tuvieron un grave problema. Estuvieron a punto de matarse. Sin embargo, se reconciliaron, se perdonaron y siguieron adelante. Se menciona a Judá. Jacob engendró a Judá. Pero Jacob no engendró solo a Judá. Fueron muchos hijos, ¿cierto? Fueron 12. Pero se menciona a Judá porque de ahí continúa la línea de nuestro Señor Jesucristo. Y luego se menciona a Tamar. Si usted tiene tiempo, estúdielo en su casa. Génesis capítulo 38. Es una historia de perversión sexual. Es una historia de incesto. Es una historia terrible. Sin embargo, usted puede ver que todas estas personas que están mencionadas aquí, que mintieron, que pecaron, que asesinaron, que cometieron perversiones, Dios, por su gracia, por su misericordia, usó a todas estas personas imperfectas para, a pesar de ellas, preservar la línea del Señor Jesucristo. ¿Y no éramos así muchos de nosotros? Muchos de nosotros probablemente quizás ahora, si no hubiéramos conocido al Señor Jesucristo, ahora quizás ¿dónde estaríamos? Quizás estaríamos muertos ya en el infierno. Pero el Señor tuvo misericordia un día, nos encontró en ese lugar, nos rescató y nos hizo sus hijos. Tamar, que era realmente la nuera de Judá, con él tuvo a estos dos gemelos. Una historia de inmoralidad y de pecado. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios, ha tenido misericordia y por medio de todo esto trajo a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Aquí tenemos otro caso. ¿Quién era Rahab? Siempre la recordamos porque la Biblia destaca que ella vivía una vida de inmoralidad, ¿no es así?
Rahab la ramera. Pero Dios que ama, es un Dios de amor, de gracia, de salvación, a pesar de eso nos usa. Y ella, Rahab, fue la que escondió a los espías cuando trataron de entrar a esa ciudad fortificada. Se fijan que Cristo fue enviado al mundo no a causa de nuestra rectitud. Jesús no fue enviado al mundo a causa de que nosotros éramos buenos. Envió a Cristo al mundo por nuestra maldad, para limpiarnos. Después menciona a Ruth. ¿Quién era Ruth? La moabita. ¿De dónde vienen los moabitas? Ahí hay otra historia terrible de inmoralidad. Estúdielo también, si tiene tiempo en casa, Génesis 19. Luego de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, recuerdan que la esposa de Lot miró atrás y fue convertida en una estatua de sal. Las hijas de Lot dijeron, ya no vamos a tener descendencia. ¿Y qué hicieron? Embriagaron a su padre Lot, tuvieron relaciones íntimas con él y tuvieron hijos con él. Uno de los hijos fue Ben-Ami. De ahí vienen los amonitas, un pueblo enemigo de Israel. Y la otra hija tuvo a Moab, de donde vienen los moabitas, otro pueblo perverso, pagano, que fue enemigo de Israel. ¿Y quién era Ruth? Moabita. ¿Es Dios un Dios de gracia? Es un Dios de gracia, de misericordia, de perdón, de salvación. Todos estos personajes que están aquí puestos muestran la gracia de Dios. Dios trayendo al mundo a través de una línea genealógica pecaminosa. Y llegamos al versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y lo destaca Mateo, ¿se fijan? Lo destaca. Isaí tenía 8 hijos varones, y cuando vino Samuel para buscar al nuevo rey de Israel, porque Dios dijo, Saúl no va más, Saúl se ha apartado de mí, es un rey malvado, perverso. David ni siquiera estaba considerado. Su papá lo mandó al campo a cuidar las ovejas. Samuel ve a los demás hermanos y dice, no, ninguno es. ¿Tienes otro? Sí, está el menor, que está en el campo con las ovejas. Lo fue a ver, lo entrevistó y Dios le dijo a Samuel, ese es. David era un joven tierno para Dios. No importa lo de afuera es insignificante. Eso dice Deuteronomio 7:7. No os escogí a ustedes por ser la más grande de las naciones. ¿Por qué dice que Dios la escogió? Por ser la más insignificante de todos los pueblos. Dios mira el corazón. Pero aún David, que tenía un corazón bueno conforme al corazón de Dios, ¿qué le pasó después? Vio a esta mujer, Betsabé, que no era su esposa, la trajo, tuvo también relación íntima con ella queda embarazada. Para encubrir este pecado, él trata de hacer que Urías vaya. Sin embargo, Urías era más íntegro que David, lo emborracha, lo envía así, ¿y qué hace Urías? Se queda durmiendo en la puerta de la casa afuera. Es decir, aún Urías, ebrio, era más íntegro que el rey David. Finalmente David escribe una carta que fue realmente una sentencia de muerte, manda a Urías al frente de la batalla para que Urías muera de inmediato. Este hijo nació, vivió poco tiempo y murió. Y fue una terrible prueba para el rey David. Sin embargo, Dios otra vez tuvo misericordia y gracia, y la Biblia dice que David consoló a Betsabé. ¿Y qué ocurrió? Concibió un hijo. ¿Y quién fue ese hijo? Salomón. ¿Ven? Salomón, una historia, un testimonio de la gracia de Dios. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto incesto, adulterio, prostitución, todo tipo de inmoralidades. Pero sin embargo, Dios, a través de toda esta miseria humana, ven que la Biblia no blanquea la humanidad de los personajes bíblicos, los presenta tal cual, y a través de todo ello Dios muestra su amor, su gracia, y envía a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un evangelio, son buenas noticias. A pesar de nuestro pecado y nuestra maldad, Dios es un Dios lleno de gracia, que quiere perdonar y que quiere salvar. El versículo 7 dice, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Salomón engendró a Roboam. Aquí tenemos otra historia triste, ¿no? Porque David le traspasó mucha sabiduría a Roboam, le enseñó a su hijo. Y luego Salomón fue un buen rey, y Salomón escribió los proverbios, y se los dio a su hijo Roboam para que él fuera un buen rey. Pero ¿qué hizo Roboam? Dividió el reino en dos. Y comenzó un triste tiempo con un país dividido
y con reyes que fueron mayormente malos a los ojos de Dios. Pero a través de ellos, el Señor preservó la línea del Mesías, del Salvador, hasta que llegó esa noche en Belén. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. No tenemos tiempo para verlos a todos, ¿no? Pero este sí merece un poco la pena. Manasés. Manasés fue un rey malvado. Reinó 50 años en Israel, pero él fue el abuelo de Josías. Josías es más conocido, ¿cierto? Josías fue su nieto y Josías sí fue un buen rey. Él comenzó a reinar con 8 años de edad solamente. ¿Y por qué fue bueno? Si lo vemos ahí en el texto, su madre le enseñó el temor a Dios, el amor a Dios. Y Josías mandó a limpiar el templo y allí encontraron el rollo de la ley de Dios, encontraron el Pentateuco y hizo que se lo leyeran. Y cuando lo leyó, Josías rompió en llanto y rompió sus revestiduras y hizo una gran reforma en el pueblo de Israel, eliminaron todos los dioses paganos y se volvieron al Señor. Como Loida y Eunice, que le enseñaron a Timoteo desde pequeñito la palabra de Dios, sin que tuviera un padre creyente que le enseñara la Biblia, Timoteo llegó a ser el gran discípulo del apóstol Pablo. Esto nos muestra, ¿no?, la esperanza que hay en las familias. No importa si a lo mejor uno de nuestros cónyuges no quiere seguir al Señor, el Señor puede hacer una obra en ellos y también en nuestros niños. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Hay una muy triste historia también aquí con Jeconías. En Jeremías 22:30, su descendencia es maldecida y se le dice: de tu descendencia no va a poder reinar ninguno en Judá, porque ahí terminó la dinastía de Israel. Ahí comenzó el tiempo en Babilonia y nunca más hubo rey en Israel. Muy triste, ¿no? Pero recordemos que esta genealogía es la de José. ¿José es el padre biológico de Jesús? No. ¿Cómo fue engendrado el Señor Jesucristo? Fue concebido virginalmente por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, José fue solamente el padre legal del Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los padres traspasamos a nuestros hijos el pecado naturalmente. Es algo orgánico y espiritual. Traspasamos el pecado a nuestros descendientes. Eso dice la Biblia. Pero Jesús no tiene un padre humano. Jesús existía antes de nacer allí en Belén. ¿Quién es el padre de Jesús realmente? Dios el Padre, ¿no? Tenemos la Trinidad. Dios Padre. Lo único que necesitaba Jesús era que se le preparara cuerpo, tal como lo dice el Salmo y tal como se repite luego en la epístola a los Hebreos. Por eso que Jesús no tiene la naturaleza pecaminosa de nosotros, porque Él no fue concebido por hombre, fue concebido por el Espíritu Santo de Dios virginalmente en el vientre de María. Por eso que en Jesús no hay pecado, porque Él es Dios. Así dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No importa la maldición que recibió Jeconías, porque la línea genealógica de José llega hasta un José que sí, fue el padre legal del Señor Jesucristo, pero el padre de Jesucristo realmente es el mismo Dios. Y así también Jesús mismo es Dios. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Aquí hay otro detalle. Realmente Salatiel
no es el papá de Zorobabel. Usted lo puede estudiar en 1 de Crónicas, capítulo 3. La Biblia dice que Salatiel era el tío de Zorobabel, pero es que su hermano Pedaías le concedió los derechos para ser el representante, el padre legal de Zorobabel. Es la misma historia de José. José no fue el padre biológico del Señor Jesucristo, fue el padre legal, pero sin embargo traspasa los derechos, tal como aquí Salatiel a Zorobabel. Versículo 13. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Un comentario nada más extra, aquí terminamos. Sobre María. Piensa usted en María. María está embarazada, no era casada y ella clama ser virgen. Es un escándalo, ¿no? Por la ley, ella debía ser muerta, apedreada. Pero en todo esto vemos la gracia de Dios. En Marcos capítulo 3, versículo 31, dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió, Jesús, diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí vemos que Jesús minimiza a María, su madre, no como hacen otros que la han divinizado. Todos, incluida ella, necesitan la salvación. En Lucas capítulo 11, versículo 27, vamos a ver aquí que parecen como lo hacen hoy día en la Iglesia Católica Romana, la veneración a María. En Lucas 11, 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Hasta ahí el versículo. Jesús reacciona a esto y corrige, y miren lo que les dice. En el versículo siguiente, el 28. Y él les dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala. Como hoy día muchos, ¿no? Que la veneran, la han divinizado. Jesús dice, no. E incluso ella necesita la salvación y la gracia de Dios. Bienaventurados son mejor los que oyen la palabra y la guardan. Ella misma reconoció que necesitaba un Salvador. En Lucas 1:46, ella dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María también necesita un Salvador. Ella también es un ser humano como todos nosotros, pecadora también. No está en un lugar distinto. Lo que ha hecho el sistema católico romano de la virginidad perpetua, su ascensión al cielo y su divinidad son errores. El mismo Señor Jesucristo y la palabra de Dios nos muestra esto. Todos necesitan la gracia de Dios, incluida ella y todos nosotros. Y termina el capítulo que hemos visto así. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Bueno, no tenemos más tiempo para ver esto, pero un llamado final es que la Biblia nos muestra que este rey debe ser adorado, debe ser servido, él va a reinar por la eternidad y él busca discípulos. Nosotros debemos preguntarnos en el día de hoy si somos sus discípulos, si también estamos haciendo discípulos. Él quiere que nosotros prediquemos el Evangelio y nos debemos preguntar si estamos predicando el Evangelio. Porque la primera venida de Jesús fue una manifestación de la gracia de Dios. No olvidemos eso. El Señor Jesucristo vino a este mundo para mostrar la gracia de Dios en salvación para todo el mundo. Vamos a orar.